Saludo para todos los Medidas colegas. económicas, ¿más de lo mismo? Más de lo mismo, y como creo que también planteabas vos, ¿no? Es el comienzo de una larga lista de medidas que seguramente van a aparecer a lo largo de las próximas semanas, y particularmente esta. La verdad que no es un buen debut el que arrancó, ¿no? Ninguna de las medidas que se anunciaron han funcionado en el pasado y todas tienen sí un denominador común, ¿eh? Tienen que ver en realidad con buscar mecanismos de recaudación propios, inclusive algunas de ellas hasta son contradictorias, ¿no? Uno no termina de entender muy bien cómo funciona la dinámica discursiva del gobierno en esto. Se entiende que es para recaudar, pero digamos que el dólar turista y las retenciones Alberto, lo charlábamos hoy ahí en la preproducción, más allá de las medidas en sí, inclusive hasta fueron mal comunicadas. Sí, pero y siempre, ojo que tampoco ese es un dato menor en esta historia. pero ¿no? siempre con Vos la estás tomando búsqueda, medidas fuertes comunicándolas mal. siempre O sea, con la el búsqueda efecto... de poner un argumento emotivo en el medio. A ver, con las retenciones, con el aumento de las retenciones, porque de hecho es un aumento de retenciones, más allá de la pirueta discursiva, el aumento de retenciones lo que va a generar son menos ingresos de dólares a la Argentina. O sea, si vos estás cuidando las reservas, lo que acabas de hacer es lastimar las reservas. La única fuente de ingresos genuina de dólares que tiene Argentina hoy son las exportaciones. Es decir, si vos no tenés endeudamiento, no va a haber inversiones, claramente, con este tipo de medidas, lo que te queda son los ingresos por exportaciones, particularmente del sector del campo. Si le pones retenciones, lo que va a haber finalmente son menos. Ahora, de todas maneras, Alberto, estas medidas, se lo planteaba Cristina hoy con el tema de la cuestión del protocolo por el tema del aborto no punible, y que lo llevo también a las cuestiones económicas. Ninguna de estas medidas sorprende. Ninguna sorprende, todas estaban en el bolillero, la mayoría de ellas... Estaban en el esquema preelectoral también. Sí. Digamos, no son medidas que se engañan a la gente cuando la gente va a votar. A mi juicio, lo más relevante de la semana, más allá de las medidas puntuales, es la decisión política del Gobierno Nacional de recurrir al mecanismo de aumentar impuestos y de emitir moneda como mecanismo de financiamiento del gobierno. El gobierno no se va a financiar con endeudamiento porque no lo va a tener, entonces se va a financiar con aumento de impuestos y con emisión monetaria. Con un agravante, tomó la decisión política de no tocar el Estado. Es decir, claro, hay una decisión explícita de no hacer ajuste. El ministro Guzmán, no están dadas las condiciones para hacer un ajuste fiscal, y también dijo, vamos a tener que cuidarnos con la emisión, con lo cual la verdad es difícil comprender cuál va a ser la tarea económica del gobierno, ¿no? Porque se encerró solo, digamos, tiene como un mecanismo en el que no le van a cerrar hubiese sido por ahí tolerable desde los sectores en los cuales estas medidas afectan, también si se decía, por ejemplo, bueno, vamos a... el 30% del costo político del gasto público se baja. Y eso no existió. Bueno, ni existe tampoco. Ahí ¿no? También hay una contradicción. Al contrario, ¿no? hay más ministerios. El gobierno le pide a los sectores que más dinero ganan que hagan el esfuerzo. La pregunta no sería si en esa lista no aparecen los funcionarios de los tres poderes. Ahora, no aparecen. Si también no están en la grilla, digo, claro, ellos... como aquellos que más recaudan, digo, ahora, ¿no? Aquellos que más dinero ganan. ¿Cuánto tiene que ver el fracaso de la administración Macri en no cambiar paradigmas, en no dar vuelta a historias, con el retorno de esta ortodoxia populista? Porque la verdad es que cuando uno se mete en debates con gente alrededor de los perfiles, la gente que se identifica con el kirchnerismo te dice, no, pero el neoliberalismo fracasó, mira lo que hizo. Y la verdad es que si uno se pone a ponerle la lupa al gobierno de Macri, a grandes trazos repitió lo que el populismo hizo años antes cuando, bueno, sobredimensionó el Estado y le cargó todo ese peso a la actividad privada. Porque, a ver, cuando uno mira los títulos, hoy, por ejemplo, un analista económico dice, asoma el plan Guzmán, el sector privado deberá hacer el mayor esfuerzo. Lo viene haciendo. Entonces, sí, es repetir la fórmula. Claro, ¿no? Pero también Macri no le alivianó ese peso. Con un agravante, Martín, que coincide con tu planteo, con un agravante. La gente puede quedarse mirando todas estas medidas y las que vienen y decir, bueno, pero esto implica que los sectores que más ganan van a hacer un esfuerzo en favor de los sectores que menos ganan. Eso no es cierto. Todas estas medidas finalmente impactan en los sectores que menos ganan. Sí. Porque cuando el campo tiene más retenciones va a generar menos empleo, va a hacer menos inversión, va a gastar menos dinero adentro de Argentina. Es decir, que esto finalmente lo que va a traer va a ser más recesión. Alberto, la doble indemnización históricamente paralizó el empleo. Lo tenemos de anécdotas de estas jornadas, ¿no? Gente que está con ganas de tratar de tomar personal nuevo, ante esta medida se detiene. ¿Le pasó a Cristina? ¿A quién lastima esto? Al que no tiene trabajo lastima esto. Sí, le pasó a Cristina. Y se supone además que el discurso del gobierno es
que las pymes están lastimadas y la recesión los golpea, están endeudadas, no venden. La pregunta sería, con ese escenario, la doble indemnización, ¿a quién beneficia? ¿Alguien seriamente piensa que este tipo de medidas va a generar empleo o va a proteger a los sectores que trabajan? Esto lo que hace es dejar en la marginalidad a los sectores que ya están en la marginalidad y que no van a entrar. ¿Aumenta la circulación en negro de dinero o no? Sin duda, esto marginaliza toda la economía, ¿no? O sea, en realidad te reformulo la pregunta, ¿aumenta la economía en negro? Aumenta la economía en negro y detiene la inversión. Porque estas reglas de juego lo que hacen es, ante la incertidumbre de saber cómo se va a mover este gobierno, dice, bueno, yo espero a ver qué pasa. Doble indemnización, 6 meses, y si me la prorrogan... Es lo que va a pasar. Y si en 6 meses me dicen que son 6 meses más, o 2 años más, entonces por las dudas, ¿qué hago? Todas las leyes, ¿sí? Alberto, en este país, independientemente del gobierno, todas las leyes de emergencia que fueron transitorias quedaron siempre en el tiempo. Las retenciones son una medida de excepción, hay que decirlo también con todas las letras, con el aval de los sectores del campo, que fueron los que en ese momento dijeron hay que hacer el esfuerzo, apoyar al gobierno, y acá estamos, ¿no? Casi 20 años después, discutiendo si baja un poco más, baja un poco menos, o sube un poco más, o sube un poco menos. Hoy tenemos un sistema de retenciones que no tiene ninguna posibilidad de salirse del mapa, porque es parte central del financiamiento del gobierno nacional. Pero ¿es coherente con lo que propone ese espacio político? Absolutamente esperable. Y absolutamente esperable lo que falta. Porque todavía estas medidas son todas aisladas. A ver, ¿qué es lo que falta, Alberto? A ver, faltan más impuestos, faltan más subsidios, falta terminar de trancar las tarifas del sector público, darle subsidio a algunas empresas, subsidiar la industria nacional. Bueno, ¿de dónde va a salir ese dinero? Ojo que también ya aclararon que las tarifas de los servicios públicos no van a estar congelados. Eso es lo que se creía. Vamos a ver. Por el marcha atrás que hizo Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Yo quiero verlo en funcionamiento, además muchas de estas cosas faltan todavía instrumentarlas, ¿no? Alberto, hablas de la marginalidad o lo negro del mercado. ¿Para vos, estas medidas que está aplicando el gobierno es un error o realmente es el objetivo del gobierno hacer un mercado marginal? El gobierno tiene un solo objetivo, no tocar la estructura del Estado, recaudar más dinero para poder distribuirlo. Y para poder distribuir dinero se lo tenés que sacar a alguien, no hay fórmula mágica en economía, ¿no? O sea, vos para poder distribuir necesitas primero sacárselo a alguien, tenés que buscar las víctimas. Y las víctimas las encuentran en la clase media, que dicho sea de paso son los sectores que electoralmente no los acompañan mayoritariamente, ¿no? Que tiene que reabrir las pymes. Es una tarea titánica en un momento crucial. Tiene que reactivar el consumo, que es lo que le piden para que haya inversores que abran puertas de nuevas pymes. Hay un sector, digamos, que ideológicamente y políticamente se siente representado por estas medidas y trata de hacer una comparación con el pasado, ¿no? Diciendo, bueno, pero así estábamos mejor. Bueno, la verdad que el escenario es otro. Aún creyendo en que este tipo de medidas pueden ser positivas, el escenario de hoy es un escenario recesivo, digamos, en caída, con problemas de empleo severos, con empresas endeudadas. Sí. Es decir, Alberto, es un escenario bastante más complicado que el que te quieren mostrar, como cuando, hoy decían ustedes, 2013-2015 el dólar turista. Era otra situación. Eso te quería preguntar. ¿No? Muchos dicen, ojalá Alberto sea lo más parecido al primer Néstor, ¿no? En donde la economía en algunos puntos empezó a despegarse después de lo que fue una terrible crisis del 2001. ¿Y cuáles son las diferencias Néstor vivió una excepción, tenía superávit gemelo, le había hecho todo el trabajo sucio. $700 la tonelada de soja. Los precios de los commodities internacionales eran mucho más elevados, Argentina estaba rebotando. Haciendo lo mismo que se hizo en ese entonces, inviable. El resultado va a ser absolutamente el mismo. Inviable, porque además venimos en deterioro. Hay algo que la gente no entiende. Cuando se habla de la emisión monetaria, que también yo no soy un experto en economía ni por asomo, pero yo digo que si vos pintás papel y lo emitís irresponsablemente, está claro que cuando vas a comprar algo, eso vale menos. O sea, esto vale tanto, pero si vos pintás papel, el papel pintado vale menos y esto vale cada vez más caro. Es cierto que va a haber un efecto de corto plazo con eso, ¿no? Porque el mecanismo de la inflación es un mecanismo que tiene una especie de... Pero se atenta contra el valor de la moneda. Claro, entonces ahora van a emitir moneda para fin de año, va a haber seguramente esta semana algunas medidas económicas que van a sonar muy simpáticas, digamos, en términos de distribución del dinero. La gente va a decir, ahora voy a tener dinero en el bolsillo, pero lo que vamos a estar haciendo en realidad es metiéndole más
más poniéndole fuego a un tanque de nafta, digamos. Alberto, preguntarte si en algún país del mundo existen este tipo de situaciones y de medidas. A ver, impuestos a los derechos de exportación hay en algunos países del mundo, no en estos niveles que Dólar tenemos nosotros. turista. Dólar turista, no, digamos. Además, con los mecanismos que tiene Argentina, aparte, ¿no? Una cosa es ponerle un impuesto a las compras en el extranjero, otra cosa es ponerle 30% de impuesto a las compras en el extranjero en un país que pretende ser abierto. Es una locura. En los países desarrollados no existe, pero en algunos países subdesarrollados, donde existen cosas parecidas, no tiene ni la magnitud ni el esquema que tenemos nosotros. ¿Y prácticamente esta prohibición de despedir? Sí, que volvemos a lo mismo, es una prohibición que va a generar un montón de problemas. Si un empresario quiere despedir a un empleado, le va a terminar buscando una vuelta, se va a judicializar, se va a traer un montón de inconvenientes. Pero en mi visión, lo más grave de la dolarización es esta cuestión de que va a trancar la generación de empleo. O sea, el daño que hace es que cualquier comerciante, no nos pongamos en la idea de estas mega empresas, ¿no? Cualquier comerciante pequeño que quiere mañana dar un empleo en blanco, no lo va a hacer. No lo va a hacer bajo estas reglas. Y si tiene la amenaza de que la doble indemnización se va a estirar, ¿cómo sabe ese empleador que el nuevo personal que se suma a su organización dentro de 6 meses no va a ser parte de ese sistema? No es solo cómo sabe, ¿cómo aguanta? No lo va a aguantar. ¿Cómo aguantas? Entonces, ¿qué termina haciendo? ¿Por qué el Estado te tiene que exigir a vos que vos aguantes al empleado cuando tu empresa no da más? ¿Cómo así? Sí, por eso yo creo que el único patrón, el denominador común de todas estas medidas económicas es la recaudación. Si acá no hay un patrón ideológico, tampoco hay un patrón de generación de reserva o cosas por el estilo que es detrás de lo que se escudan. Yo escuchaba a algunos, porque digamos, ningún economista o ningún gobierno quiere fracasar, ¿no? Todos están convencidos de que lo que hacen es lo mejor. En esto de que lo que planteaba Martín, también no de la emisión, como que la lógica es voy a decir, ¿cuál es el error en esta lógica, dentro de lo que yo puedo entender? Que genera un shock de consumo. Por eso es que van a tomar medidas destinadas a que los sectores más vulnerables, que son los que no tienen capacidad de ahorro y vuelcan todo al consumo, consuman. Que eso haga que se activen las líneas de producción ociosas, o sea que el comerciante que vende más, compre más y se empiece un círculo virtuoso. Y que en marzo tienen que chupar esos pesos de más para que esto no se transmita en más inflación, por ejemplo, subiendo encajes bancarios o con otras medidas. Eso que así descripto parece que puede funcionar. ¿Por qué vos crees que no? Esa lógica que vos acabás de explicar es la misma lógica que yo escuché en el comienzo del gobierno de Macri cuando habló de la lluvia de inversiones. O sea, hacemos todo esto porque con la lluvia de inversiones va a pasar todo esto. Bueno, pasó. El problema de la economía es suponer que van a pasar cosas que vos no tenés forma de saber qué van a pasar. Y el otro error es analizar el efecto de un lado de las cosas y no el efecto completo. Si yo te doy una tarjeta de crédito a vos mañana efectivamente tenés más dinero. Y podés comprar un montón de cosas y me podés mostrar las cosas que compraste. Entonces, esos son todos los efectos y podemos hacer una larga descripción de todo lo bueno que traería para tu vida personal eso. Ahora, cuando yo te pregunte cómo va a pagar esa cuenta, vos me decís, no sé, seguramente voy a conseguir otro trabajo más, voy a generar más ingresos. Eso no pasó. O sea, vos no podés financiar eso con lo que va a pasar. Es como gastar a cuenta, ¿no? Y creo que ese es el error del análisis económico básico del argentino promedio, ¿no? Analizar solamente una parte y no lo otro. Por ejemplo, va a haber más dinero para consumir en esos sectores. ¿A quién se lo van a sacar? O sea, a alguien se lo van a sacar. Alguien va a tener menos recursos para gastar. Yo me lo pondría al revés. Las personas que van a pagar más impuestos ahora, con estos esquemas, van a dejar de consumir.